Bueno, hoy vamos a explicar los dos circuitos del taller, uno de dispositivos electrónicos, que vamos a empezar con el primer circuito, que tenemos un rectificador de media onda con filtro capacitativo. El circuito se compone por un diodo, una resistencia de 10K y un capacitor, conectados a una señal sinusoidal de 60 Hz. La señal de entrada, como se muestra en la imagen, se muestra con un BI, lo cual se cambiaría la amplitud de 10 voltios y sería otro caso con 170 voltios. Para la amplitud de 10 voltios se demuestra que hay una señal de entrada con un voltaje pico de 10 voltios. Cuando el diodo conduce, se considera que es una caída de voltaje, lo cual este diodo contará con 0.7 voltios, lo que genera que el capacitor se cargue realizando la fórmula del voltaje del capacitor, siendo igual al voltaje pico menos el voltaje del diodo, lo cual nos daría un 9,3 voltios. Como la resistencia es de 10K, la corriente, la carga por ley de Ohm sería los 9,3 voltios del capacitor sobre los 10K de la resistencia, lo cual daría 0,93 miliamperios, lo que significa que la salida del circuito aproximadamente es de 9,3 voltios. Para el caso 2, que es con una amplitud de 170, se realizan básicamente las mismas fórmulas, pero tiene una entrada a voltaje pico de 170. El capacitor se carga nuevamente al pico menos la caída del diodo, lo cual nos daría un voltaje del capacitor de 169.3 voltios, ya que se le restan los 170 voltios menos 0,7. La corriente de la resistencia se calcularía con la misma ley de Ohm, que serían los 169.3 voltios sobre los 10K ohmios de la resistencia. Por lo que se podría dar que el circuito entrega aproximadamente 169 voltios en la salida. Así dándonos para entender el funcionamiento del capacitor, se carga cuando el diodo conduce y luego se descarga lentamente a través de la resistencia, para así poder suavizar la señal y reducir el rizado, haciendo que la salida sea más cercana a un voltaje DC. Para este circuito 1, el diodo lo que permite es rectificar la señal y el capacitor, siendo así el capacitor como una función de filtro, ya que al aumentar el voltaje de entrada también aumenta el voltaje y la corriente de la resistencia de carga. Para el circuito 2, voy a hacer una comparación de diodo ideal y diodo real. En el segundo circuito se analizó el comportamiento del capacitor usando dos modelos de diodo ideal y real, y con diferentes valores de capacitancia. El circuito tiene una resistencia de 1K, un capacitor de 10 microfaradios y una señal que varía entre 5, más 5 y menos 2. En el diodo de caída de voltaje, cuando la señal es más 5, el diodo conduce, considerando que la caída del diodo o el voltaje del diodo sería 0,7. El capacitor se carga con la fórmula de voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, que serían los 5 menos 0,7, generando los 4,3 voltios. La corriente máxima al inicio de la carga por medio de ley de Ohm sería 5 voltios menos 0,7 sobre el 1K de la resistencia, lo cual nos daría 4,3 miliamperios.
Ya luego se realizó la constante de tiempo, donde tau es igual a RC, donde podemos identificar que tau es un K por 1000 microfaradios, lo cual daría que es de un segundo. Esto significaría que el capacitor se descarga de manera muy lenta. Cuando la señal baja está en menos 2 voltios, el diodo queda en inversa y deja de conducir. Entonces el capacitor se descarga con la fórmula del voltaje del capacitor con base a tiempo, que sería VO sobre E elevado a la T sobre tau, lo cual sería 5 por E elevado a la menos 0,05, generando así un voltaje capacitor de 4,75 voltios para 50 milisegundos. Y esto demuestra que el capacitor casi no se descarga en 3 ciclos. Así, observando que el modelo del diodo ideal permite cargar capacitor hasta 5 voltios, mientras que el diodo real lo limita hasta 4.3. Además, el capacitor de 10 microfaradios produce una constante de tiempo grande de un segundo, lo que permite mantener el voltaje casi constante y reduce significativamente el rizado.